¿Otra vez no vas a cenar? Preguntó con cansancio Elena, mirando a su esposo mientras él entraba al apartamento sin siquiera echar un vistazo a la cocina. Andrés se quitó la chaqueta en silencio, la dejó tirada sobre el mueble del recibidor y miró el reloj. Ya comí, respondió con frialdad. Elena apretó los labios. ¿Otra vez? Ya había perdido la cuenta. Antes él solía llamar, avisar, decir que la extrañaba y que volvía pronto a casa. Ahora, solo quedaba esa frialdad, ese tono indiferente. Se levantó y empezó a recoger la mesa. Ella tampoco tenía hambre. Podrías al menos avisar antes, murmuró mientras llevaba los platos al fregadero. Tuve un día difícil, replicó él, molesto, dirigiéndose al salón. Yo también, pero aún así saco fuerzas para pensar en ti, respondió ella con un tono lleno de decepción. Andrés no dijo nada. Ya había encendido el móvil y se perdió en la pantalla. Elena suspiró, conteniendo las ganas de decir algo más duro. Los últimos meses su vida se habían convertido en un eterno día de la marmota, silencios, evasivas, la constante sensación de que su esposo la evitaba. Quería pensar que era estrés, una mala racha, pero esa racha se estaba haciendo eterna. La niña, que dormía en su cuna, empezó a llorar, y Elena, como si escapara de la atmósfera cargada del salón, fue rápido con ella. Minutos después, ya con la niña dormida de nuevo, volvió. Andrés seguía en el mismo lugar, deslizando el dedo por la pantalla del móvil. Andrés, lo llamó en voz baja. Nada. Andrés, repitió, esta vez más fuerte. Él se sobresaltó y levantó la vista con fastidio. ¿Todavía somos una familia? Preguntó ella sin rodeos. Ya estás con lo mismo. Solo quiero entender qué está pasando con nosotros, dijo, sentándose en el sofá a su lado. ¿Te has distanciado? Apenas hablamos. ¿Estamos bien o hay algo que no me estás diciendo? Andrés apretó los labios y volvió a mirar su teléfono. Te lo estás imaginando todo. Elena sintió un nudo en el pecho. Eso no era una respuesta, era una evasión. Más tarde, cuando Andrés ya dormía, ella escuchó el zumbido del teléfono vibrando en la mesita de noche. Él había olvidado ponerlo en silencio. Alargó la mano para apagarlo, pero entonces vio una notificación. Solo te estás torturando a ti mismo, decía el mensaje. Era de su suegra. Elena se quedó inmóvil. ¿Qué significaba eso? ¿De qué hablaban? El corazón empezó a latir con fuerza. Sabía que no estaba bien, pero sus dedos se movieron por inercia. Deslizó hacia abajo y abrió la conversación. Y en segundos, su mundo se vino abajo. Elena se quedó mirando la pantalla, sintiendo como el frío le recorría el cuerpo. La conversación era clara, sin dobles sentidos. Ya no la soporto, escribía Andrés. Me irrita. En casa no se aguanta. La niña llora todo el tiempo. Quiero llegar después del trabajo y relajarme, no vivir este infierno. La respuesta de su suegra fue aún peor. Entonces pide el divorcio. ¿Para qué sigues torturándote? Elena tragó saliva. Le daban arcadas. Quería apagar el teléfono, fingir que no había visto nada, pero no podía dejar de leer. No puedo aún, continuaba Andrés. Si me voy ahora, pedirá manutención y me sacará un montón de dinero. Necesito conseguir otro trabajo con un salario bajo. Así, cuando ella pida pensión, no podré darle mucho. Hay que aguantar un poco más. Como si tuviera fuego en las manos, Elena dejó el teléfono sobre la mesita. Sentía que acababa de tocar algo venenoso. Él ya lo había decidido todo. No se quedaba porque quisiera arreglar las cosas o porque aún la amara. Solo estaba calculando cuándo le sería más conveniente irse. Algo se rompió dentro de ella. Una grieta definitiva. Se quedó sentada en la oscuridad, escuchando cómo Andrés dormía profundamente, tranquilo. A él no lo atormentaban las dudas ni las decisiones. Dormía en paz. Elena, en cambio,
Sentía que el mundo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba piedra por piedra. Recordó cómo, hacía un año, se convencía a sí misma de que solo pasaban por una mala etapa. Que todo pasaría. Que el amor lo superaría todo. Qué ingenua había sido. Él no buscaba salvar la familia. Buscaba cómo escapar de ella sin pagar el precio. Se secó las lágrimas y se recostó de lado, dándole la espalda a su esposo. El sueño no venía. Su mente era una tormenta de pensamientos. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo vivir? ¿A dónde ir? Pero algo estaba claro, él ya la había borrado de su vida. Era hora de que ella hiciera lo mismo. A la mañana siguiente, Elena llamó a la única persona en quien confiaba plenamente. Mamá, si me fuera a vivir contigo por un tiempo, ¿podría ser? Su voz sonaba tranquila, pero por dentro todo se le oprimía. ¿Qué ha pasado, hija? Preguntó su madre tras unos segundos de silencio. Solo necesito cambiar de aire, descansar un poco, respondió esquivando la verdad, con el teléfono temblando en su mano. Prefiero no entrar en detalles por ahora. Claro, mi amor. Ven cuando quieras. Aquí tienes tu casa. La voz de su madre era suave, pero se notaba la preocupación detrás. Colgó y se sentó en el sofá. Ya tenía un plan de emergencia. Pero no podía vivir eternamente con sus padres. No con una hija pequeña. Tenía que ser fuerte. Empezar a moverse. Ese mismo día, Elena comenzó a buscar trabajo remoto. Cualquier cosa, redacción, asistencia virtual, tareas pequeñas que le dieran algo de ingresos. Por las noches, mientras su hija dormía, ella navegaba entre portales de empleo, enviando currículums, aceptando encargos temporales. Empezó a vender cosas, la carriola que ya no usaban, ropa de bebé, cosméticos, hasta su vestido de novia. Todo lo que pudiera convertirse en dinero. Cada rublo ganado lo depositaba en una cuenta aparte, secreta, fuera del alcance de Andrés. Mientras él creía tener el control, Elena preparaba su escape. Se movía en silencio, observando, esperando. Andrés no notaba nada. Seguía llegando tarde, cada vez más ausente. A veces ni pasaba la noche en casa. Elena ya no lloraba. Solo sentía un hueco. Un vacío. Un adiós anunciado. Y, por primera vez en meses, tenía un objetivo claro. Me voy de viaje de negocios 2 días, dijo Andrés una noche, mientras revisaba su teléfono, sin siquiera mirarla. Está bien, respondió Elena con voz serena, sin levantar la vista. Él alzó la mirada, extrañado. No era la reacción que esperaba. Ella no preguntó a dónde, ni con quién, ni cuándo volvería. Solo ese está bien, seco y distante. ¿Por qué estás tan tranquila? Preguntó con el ceño fruncido. Estoy cansada, dijo ella simplemente. Andrés la observó unos segundos más y luego se encogió de hombros. No tenía idea de que, para cuando regresara, su esposa ya habría tomado una decisión que lo cambiaría todo. Cuando volvió, Elena lo estaba esperando. Sobre la mesa de la cocina, había un paquete de documentos. ¿Qué es esto? Preguntó él, desconcertado. Papeles de divorcio, respondió ella sin titubear. Andrés se rió con incredulidad, una risa nerviosa que sonaba más a burla. ¿Estás hablando en serio? ¿Tú? ¿Y qué vas a hacer sola? No tienes dinero ni un trabajo decente. Estás actuando por impulso, sin pensar. Elena lo miró con una expresión calmada, sin rastro de la ansiedad que antes la dominaba. No estoy actuando por impulso, Andrés. Tú sí planeaste tu huida con mucho cuidado. Yo hice lo mismo. La diferencia es que yo no lo hice a escondidas ni con desprecio. Lo hice con dignidad. Él frunció los labios. Su arrogancia habitual comenzó a resquebrajarse. No tienes idea de lo que estás haciendo, murmuró, con tono más bajo. Sí que la tengo.
Mientras tú buscabas cómo deshacerte de nosotras sin pagar el precio, yo buscaba cómo salir de esto con la frente en alto. Él lanzó los papeles a un lado de la mesa con rabia. Así que esperaste a que yo bajara la guardia. ¿Qué lista saliste? No, respondió ella con una pequeña sonrisa irónica. Solo dejé de ser ingenua. Andrés se puso de pie de golpe, golpeando la mesa con las manos. ¿Crees que esto va a detenerme? No me vas a hundir. Nadie intenta detenerte, Andrés. Solo hazte cargo. De ti. De tu hija. La furia le cruzó el rostro, pero no dijo nada más. Salió de la habitación dando un portazo. Elena no lo siguió. No gritó. No lloró. Solo respiró hondo. 2 semanas después, se mudó a un pequeño apartamento de alquiler con su hija. Era modesto, pero suyo. Sin tensión. Sin mirar el reloj esperando una excusa o una mentira. Andrés se quedó solo. Sin esposa. Sin hija. Sin la posibilidad de desaparecer del mapa sin consecuencias. Había destruido lo que tenía con sus propias manos. Elena ya no esperaba milagros ni excusas. Había tomado las riendas de su vida, y ahora sabía con certeza que no volvería a soltar el volante. Los primeros días en el nuevo apartamento fueron extraños. Elena se despertaba sobresaltada, como si esperara escuchar pasos en el pasillo, una puerta cerrarse con fuerza, o una voz fría diciendo «no tengo hambre». Pero solo estaba el suave murmullo del tráfico matutino y el respirar tranquilo de su hija en la cuna. El silencio ya no era pesado. Era libertad. Con cada día que pasaba, Elena se sentía más firme. Empezó a llenar el espacio con su propia energía, colocó cortinas claras, plantas en el alféizar, juguetes en una canasta de mimbre, una pequeña cafetera que usaba por las mañanas mientras la niña aún dormía. Cada pequeño cambio era un paso más lejos del pasado. Encontró un trabajo parcial como redactora para una tienda online de artículos artesanales. No era mucho, pero le permitía trabajar desde casa. Escribía descripciones de productos, velas con aroma a vainilla, mantas tejidas a mano, lámparas de diseño rústico. A veces sonreía pensando en lo lejos que estaba de los correos que solía revisar cuando vivía con Andrés, correos que él jamás compartía con ella. También empezó a tejer en las noches. No por necesidad, sino como terapia. Una vecina mayor del piso de abajo, la señora Zoya, le enseñó. Cada puntada era una manera de reconectarse consigo misma. Con el tiempo, tejió una mantita para su hija. Luego, una para la señora Zoya. Luego, alguien le encargó una. Y otro. Y así, poco a poco, empezó a vender en línea. Una noche, recibió un mensaje inesperado. Era de Andrés. Necesito ver a la niña. Tengo derecho. Elena lo leyó 3 veces. Su reacción no fue de miedo, ni rabia. Fue un suspiro. Escribió una respuesta clara, firme y sin emoción. Podrás verla cuando haya un acuerdo legal. Contacta con mi abogada. No hubo más respuestas esa noche. Esa fue la primera vez que se dio cuenta de que su miedo se estaba transformando en respeto. El respeto por sí misma. Un mes después, en una mañana soleada, mientras paseaba con su hija por el parque, una mujer joven se le acercó. Disculpa, ¿tú eres la que teje mantas por encargo? Vi una en la casa de una amiga y me enamoré. Elena sonrió con sorpresa. Sí, soy yo. ¿Tienes catálogo? Me encantaría hacerte un pedido. Esa pequeña conversación se convirtió en el inicio de algo más grande. Empezaron a llegar más mensajes, más pedidos. Una clienta recomendaba a otra. Las fotos de sus tejidos circulaban en redes. Abrió una página en Instagram y llamó a su emprendimiento, Puntadas de Libertad. El nombre lo decía todo. Elena ya no miraba atrás. Andrés seguía existiendo en algún lugar, con sus frustraciones y su vacío. Pero ya no formaba parte de su mundo. Su mundo ahora era pequeño, cálido,
y lleno de propósito. Una noche, mientras le contaba un cuento a su hija antes de dormir, la niña la interrumpió y le preguntó con voz sonolienta. «Mami, ¿tú estás feliz?» Elena la abrazó, con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos. «Sí, mi amor. Por fin lo estoy». Un año después, el negocio de Elena era más que una simple tienda artesanal. Puntadas de Libertad se había convertido en una pequeña marca reconocida entre quienes buscaban algo más que una manta, buscaban abrigo emocional, calidez de hogar, una historia entrelazada en cada hilo. Elena ya no vivía en el pequeño apartamento alquilado. Había conseguido mudarse a un piso más amplio con una habitación luminosa que usaba como taller. Tenía 3 colaboradoras, todas mujeres que también habían pasado por rupturas difíciles, y ahora tejían juntas cada tarde, compartiendo historias, risas, a veces lágrimas, pero nunca soledad. Su hija ya caminaba y hablaba con soltura. Cada vez que alguien preguntaba por su mamá, respondía con orgullo. «Mi mamá hace cosas lindas con sus manos. Y ya no llora nunca». Una tarde de otoño, Elena recibió una carta inesperada. Era de Andrés. Una hoja simple, escrita a mano. «No sé si este mensaje tiene sentido, pero he pensado mucho en ti. En cómo te fuiste. En cómo construiste algo sola. No sabía lo fuerte que eras. Espero que seas feliz. Y espero que algún día puedas perdonarme. Andrés». Elena dobló la carta y la guardó en una caja con otras cosas del pasado. No para aferrarse a ellas, sino para recordarse hasta dónde había llegado. Esa noche, en su taller, colocó la última puntada en una manta que había tejido para una clienta especial. En el borde cosió una pequeña etiqueta con su lema personal. «La vida no se remienda. Se teje desde cero». Luego apagó la luz, caminó hacia la habitación de su hija y se acostó junto a ella. Afuera, el viento soplaba suave, y en su pecho ya no había miedo ni resentimiento. Solo calma. Porque Elena ya no era la mujer que había sido. Ahora era libre. Y nunca más se permitiría olvidarlo. Si te ha gustado la historia, dale a me gusta, suscríbete y compártela en los comentarios.